Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Hoy es el día miércoles. Estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Llevamos un periodo de tiempo prolongado en este estudio, como pueden ver, porque este estudio lo comenzamos en el año 2007. Estamos en el año 2019. Llevamos 593 lecciones en este tema, pero es que tiene tanta información porque el apóstol Pablo, desde la prisión, en esta epístola le pone una cantidad de información extraordinaria para la iglesia. Y lo que pasa es que nosotros estamos tan alejados de los hechos cuando esto ocurre que pasamos por cada uno de estos versículos y de ahí estamos sacando las diferentes doctrinas bíblicas que él propone en el resto del Nuevo Testamento. Y simplemente por el hecho de que estamos tan separados de ellos es necesario pues pasar paulatinamente, ver cada componente y de ahí nosotros hemos visto pues cómo Dios prepara todas las cosas tan perfectamente. Simplemente que con un estudio prolongado de cada componente nos damos cuenta de estas cosas. Y nos sirve como plataforma para los demás libros de la Biblia también. Porque, claro está, estas doctrinas que están dentro de este libro de Efesios aplican a toda la Biblia. Y cuando entramos a ver otros diferentes libros, ya tienes una base extraordinariamente fuerte para entender lo que está pasando. Y sabemos que eso tiene que ser en el transcurso de la edad de la iglesia. O sea que estas cosas se aplican a nosotros el día de hoy y son maravillosas. Por eso estamos haciendo el estudio tan paulatinamente y llevamos tanto tiempo. Yo creo que de ahora en adelante voy a empezar a acelerar un poco más en lo que concierne pues a los diferentes capítulos de este libro. Pero estamos en Efesios 2, estudiando el 15, versículo 15 al versículo 20. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo, para poder entender la porción espiritual de lo que escribe el apóstol Pablo para nuestra vida espiritual. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, ahí tienen ustedes, es la lección 593 y recuérdense que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a esta dispensación, a esta época, a la rutina de este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y por eso estamos pues haciendo el estudio para mantener esa información fluyendo hacia nosotros, hacia nuestro corazón, para poder entender las cosas de Dios. Entonces aquí lo primero que quiero hacer es ponerle los versículos 15 al 20 del capítulo 2. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, hablando de la ley mosaica, para crear en sí mismo de los dos, tanto el judío como el gentil, un nuevo hombre, estableciendo así la paz para con Dios. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad que existía antes, que nosotros éramos enemigos de la cruz antes de creer en el Señor Jesucristo. Y vino y anunció paz para ustedes que estaban lejos, los gentiles, y paz para los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues que ya no son extranjeros ni advenedizos, hablando con los gentiles, sino que son conciudadanos de los santos y son familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Claro está, ellos son los que ponen esta información, aquí específicamente con las epístolas del apóstol Pablo y de los profetas del Antiguo Testamento, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y nos van a saber que Él es la piedra. Eso es muy interesante para aquellas personas que están en esta iglesia que dicen que Pedro es la piedra. No, señor, la piedra es Cristo y de Él se hablaba como la roca que ha existido siempre y este es el Señor. Bueno, como les dije la semana pasada, vamos a iniciar esta sección viendo los componentes de la barrera de la separación que existe también entre el hombre y Dios. Y también vamos a ver otra cosa que es muy interesante, la esencia inmaterial del hombre. Ya nosotros hemos estudiado lo que es la esencia divina, con estos 10 componentes que son tan interesantes. Y ahora vamos a ver la parte de lo que es el hombre inmaterial. Eso es muy importante para nosotros como embajadores porque nos permite ver a nosotros cómo se compone el hombre. El hombre, no importa en qué país vayas, no importa qué idioma hables, no importa qué tipo de ética tenga, no importa de dónde provenga, nosotros tenemos este conocimiento de antemano. Entonces nosotros sabemos lo que podemos esperar del hombre y que no nos podemos confiar de nadie porque todo el mundo tiene la naturaleza pecaminosa humana.
Para confiarte en una persona, sobre todo el marido y la mujer, tienes que saber que tienes una mujer que ama al Señor y que quiere hacer la voluntad de Dios antes que tu voluntad. Si ella quiere hacer la voluntad de Dios, va a ser tu voluntad porque eso es la prescripción que tiene ella y viceversa. Al hombre le dice que tenga a su mujer y que ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea que él hace que estas cosas operen para bien. Entonces veamos aquí, primero que todo les voy a poner en la pantalla los componentes de la barrera. Esta es la barrera que existía entre Dios y el hombre y Dios. Vamos a ponerlo así porque Dios es santo, santo, santo. Y claro está, estas son las cosas que mantienen al hombre separado de Dios. Primero el pecado original de Adán. El pecado original de Adán nos separa de Dios. Todos nacemos con este pecado original. Entonces después la pena del pecado, el primero del pecado pues es cumplido con la redención, ¿verdad? Porque nos redime del mercado de los esclavos del pecado. Pero la pena del pecado, que es la muerte, se logra a través de la expiación. Todo esto se logra en la cruz, señoras y señores. Y después el nacimiento físico de nosotros, que tiene la naturaleza pecaminosa humana, ahí viene la regeneración. Somos regenerados, nacimos con alma y cuerpo y después posteriormente vamos a tener alma, cuerpo y espíritu cuando creemos en el Señor Jesucristo. Y la rectitud relativa del hombre, que es lo que lo mantiene fuera. Les voy a decir esto que es muy interesante. Nuestro Señor Jesucristo pagó por todos los pecados de toda la raza humana, pasados, presentes y futuros. ¿Okay? Nosotros vamos a cometer pecados en el futuro que ya Él supo que nosotros íbamos a cometer. ¿Okay? Ahora Él no perdona esos pecados sino hasta después que nosotros los confesamos. Ya los pagó en la cruz, o sea que los pecados están pagados, pero para mantener la comunión con el Señor hay que confesar nuestros pecados a medida que estamos caminando en nuestro diario caminar. Ahora, el asunto es que lo que mantiene al hombre fuera de Dios no es los pecados ya, porque los pecados ya han sido pagados en la cruz. Es que no acepta la persona la obra de redención y por no hacerlo no recibe la rectitud de Dios. ¿Se dan cuenta? Se mantiene con su propia rectitud, que es imperfecta, y esa rectitud imperfecta no puede tener comunión con Dios. Dios no lo acepta de esa forma. Entonces después vemos el carácter de Dios, que es perfecto. Por eso se requiere la propiciación, porque Dios es perfecto. Su esencia es perfecta y Él no puede tener relación con una persona imperfecta. La persona no llega a la perfección en la carne. La carne no hereda el cielo y no va a heredar el cielo. Pero el Espíritu sí. Una vez que la persona cree en el Señor Jesucristo, nace espiritualmente. Y ahora bajo la rectitud de Dios, con la rectitud de Dios, ahora esa persona queda propiciada ante el Señor por la obra de redención del Señor Jesucristo. Le estoy dando esto breve porque lo vamos a ver en breve más profundamente. Y después la posición del hombre en Adán. Nuestra posición en Adán era que estábamos muertos. Nuestra posición en Cristo, somos vivos en Cristo. Bien, entonces veamos esto pues uno por uno para que ustedes se den cuenta. El pecado es removido por la redención. Y el primer versículo que les quiero poner en la pantalla es a Romanos 5:12, que nos dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte por el pecado, la muerte espiritual, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Cuantos todos pecaron, nosotros venimos de la misma contextura genética que tenía Adán, todos nosotros. No importa la raza, no importa el color, no importa si es hombre o mujer, todos nosotros venimos de la naturaleza pecaminosa de Adán, porque ahí viene toda la raza humana. Entonces en Él estamos todos nosotros y en Él todos pecamos. Y el otro versículo que nos habla de este hecho es 1 Timoteo 2:6, que nos dice: quien se dio a sí mismo en rescate, la palabra es lutró, que quiere decir rescate, testimonio dado a su debido tiempo. Entonces ahí tienen ustedes que el asunto del pecado es removido por la redención. La redención que es parte de la obra que hace nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él nos redime a nosotros. La segunda parte de esa barrera es la pena por el pecado. La pena por el pecado es muerte, muerte espiritual. Y esa queda eliminada por la expiación. Cuando Dios expía nuestros pecados en la cruz, entonces nosotros ahora tenemos esa unión con Él. En el jardín del Edén, Dios le prohibió a Adán y a Eva tomar del fruto de un solo árbol. Y Dios impuso una pena por la desobediencia a ese mandato. Y la pena era la muerte. Muerte espiritual, separación de Dios, porque, mire, el pecar quiere decir desobedecer. ¿Okay? Desobedecer, eso es todo lo que significa pecado. Dios tiene normas perfectas, ¿verdad? Y el ser humano no.
Y lo que hace Dios es porque nosotros no entendemos las cosas. Es más, nos falta muchísimo para entender todas las cosas. Entonces Él lo que hace simplemente es que nos pide que lo obedezcamos. Y si nosotros lo obedecemos, Él hace que todas las cosas operen para bien. Porque Él sí sabe todas las cosas que están pasando. Él es omnisciente, ve todas las cosas simultáneamente. Pero nosotros, si no hacemos casos, entonces entramos a hacer uso de nuestra propia mentalidad limitada que tenemos nosotros. Es limitada por falta de conocimiento y limitada porque nosotros no somos omniscientes que podemos ver más allá del día de hoy. Ni siquiera podemos no sabemos lo que está pasando en el estacionamiento en estos momentos, porque no podemos ver. O sea, somos muy limitados. Dios sí puede ver todo simultáneamente. Entonces, Él nos dice a nosotros, haz lo que yo te pido, yo te amo y yo te voy a guiar por lugares extraordinarios. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tenemos que tener genios, ¿no? Pues, geniales en nuestra manera de razonar, sino sabios en nuestra aplicación de la palabra de Dios. Cuando lo haces, Él hace que todas las cosas operen para bien. Entonces, vemos que esta pena que ocurre en el jardín de la provisión es algo que Él pone por la desobediencia. Y esa se encuentra en Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás, refiriéndose a la muerte espiritual. Es más, dice mud, repite el verbo en el hebreo y quiere decir muriendo, morirás. Entonces la persona muere en el momento que participa de ese fruto. ¿Por qué? Porque esa era la desobediencia. Y por eso es que Satanás tiene un fortísimo castigo, porque por ese acto que es inocuo quiere decir que es insignificante, ¿verdad? Pero por eso se cae toda la raza humana, por eso hay guerras, por eso han habido pestilencias, millones de personas muertas. O sea, por ese hecho ha causado una devastación extraordinaria en la faz de la tierra. Entonces, esa es la segunda parte de la barrera. La tercera parte de la barrera es el nacimiento físico del ser humano, es resuelto por la generación. Nuestro nacimiento físico viene, pues, nosotros venimos al mundo con alma y cuerpo espiritualmente separados de Dios porque tenemos la naturaleza pecaminosa humana. Entonces, el nacimiento humano acarrea ciertas restricciones, tanto físicas como espirituales. Adán fue creado originalmente como un ser tricótomo. Tricótomo quiere decir que tiene tres partes, ¿verdad? Ustedes han visto, por ejemplo, el frijolito, un frijol es dicótomo, tiene dos partes. Pero tricótomo que tiene tres partes. Ya no es un frijolito porque el frijolito se caracteriza por las dos partes que tiene. Entonces, estamos hablando de un ser tricótomo que tiene tres partes. O sea, alma, cuerpo y espíritu. Pero cuando nosotros nacemos en la faz de la tierra, debido a que tenemos la naturaleza humana de Adán, también recibimos el pecado original de Adán y nacemos con alma y cuerpo, dicótomos. Entonces, Adán fue creado originalmente como ser tricótomo, poseyendo cuerpo, alma y espíritu humano. Y cuando Adán pecó, entonces perdió su espíritu humano, volviéndose dicótomo y la naturaleza pecaminosa, la cual es la fuente de la muerte espiritual. Ahí tienen ustedes la fuente de la muerte espiritual. Entonces, la naturaleza pecaminosa recibe la imputación del pecado original de Adán. Entonces, nosotros venimos, genéticamente tenemos los genes de nuestro padre, y el de su padre, y así sucesivamente hasta que llegas a Adán. Ahora, es debido a que nosotros tenemos esa genética que Dios imputa el pecado original de Adán a nosotros. Ese es el blanco de esta imputación judicial. Cuando hablamos de una imputación judicial, estamos hablando de jurisprudencia. Jurisprudencia habla de leyes, las leyes del país. En inglés se llama jurisprudence, que es lo que se utiliza. Si tú vas a hacer cursos en la universidad de leyes, vas a tomar cursos de jurisprudencia. ¿Okay? Y vas a graduarte como un Juris Doctor, un doctor de jurisprudencia, ¿okay? Un JD, esa es la designación que tiene un doctor en leyes. Entonces, él judicialmente imputa el pecado original de Adán a nosotros si nacimos con alma y cuerpo. Ese es el problema que tenemos nosotros en el momento de nuestro nacimiento físico, y esa es la razón por la cual todas las personas nacen espiritualmente muertas. Esto es muy importante conocer. ¿Saben por qué? Porque hay personas que, vamos a hablar de ellas en breve, que dicen que son muy buenas, que ellos no hacen nada malo, que ellos no toman, que ellos no fuman, que ellos no fornican, que ellos no hacen esto ni hacen aquello, que se portan muy bien y que por eso Dios tiene que dejarlos entrar al reino de Dios. Pero resulta que no saben que vienen espiritualmente muertos y que si no aceptan la obra de salvación del Mesías, esa persona no tiene la rectitud de Dios. No pueden entrar al reino.
porque Dios es perfecto. Entonces eso lo tenemos que tener en mente para no errar. Al cristiano no lo pueden engañar si conoce la palabra de Dios, porque sabemos cómo es la contextura del hombre, nosotros sabemos de qué se trata, ¿se dan cuenta? Y entonces no podemos ser engañados. No importa quién sea, no importa que tenga una apariencia extraordinaria, que tenga una voz profunda, que se comporte de una manera espectacular. Créeme lo que tiene una naturaleza pecaminosa así de grande. Lo que pasa es que ha aprendido a ocultarla y la oculta muy bien. Solamente pues se le enseña a ciertas personas que están muy allegadas a él. Entonces, el alma, que es la esencia inmaterial de una persona, el alma no se puede ver ni tocar. La verdadera persona es el alma. Tu cuerpo simplemente es una casa donde reside tu alma, la verdadera persona. ¿Okay? No puede vivirse en el cuerpo, humanamente hablando aquí en la tierra, pero el cuerpo simplemente es una casa, así como o un carro, como lo quieras poner. Tú entras al carro y manejas el carro, pero el carro no eres tú. El carro es un vehículo que tú utilizas para ir de un lado para otro. Así es el cuerpo humano, es un vehículo nada más. ¿Okay? La verdadera persona es el alma. Y eso es algo muy interesante. De ahí puedes sacar una serie de información extraordinaria. Hay personas que dicen que no se puede cremar a una persona si es cristiano. Para nada, ¿qué tiene que ver eso? Lo que se queda aquí son los materiales de la faz de la tierra. ¿Ok? Nada más. O sea, esa casa, si tú haces una cremación, simplemente estás reuniendo ese material químico en un solo lugar. Nada más. Pero la verdadera persona ya no está ahí. ¿No? Hay personas que ponen que los restos en tal lugar y hay que orarle a los restos y pedirle eso son tonterías. Si conoces la palabra de Dios sabes que eso no es. Desde el inicio tú sabes que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. ¿Me acuerdo? Entonces, ¿para qué estar con esas tonterías? Si sabes la verdad, ya sabes de qué se trata. Bueno, entonces, el alma, que es la esencia material de una persona, le da capacidades racionales, morales y relacionales. O sea, pueden tener relaciones con más personas porque tienen eso. Entonces, el alma consiste en estos componentes. Aquí tienen ustedes, esto es parte de lo que es el conocimiento del hombre de la naturaleza pecaminosa. Ahí tienen ustedes de lo que se trata. Si quieren tomar una fotografía, sáquensela porque es interesante conocer este asunto. Yo tengo un acrónimo que yo utilizo para recordarme, que es COME. COME, VEC, VEC, yo pongo Caracas, Venezuela al revés, COMEVEC, ¿verdad? Y tiene que ver con la conciencia, la mentalidad, la volición, la emoción y la conciencia de sí mismo. ¿Okay? Entonces, es un acrónimo que a nosotros nos permite ver de qué se trata. Entonces, la conciencia de sí mismo es el conocimiento de nuestra propia existencia. Llega un momento en que tú te ves en el espejo y tú sabes que tú existes. Conoces a ti mismo, te dicen tu nombre y tú sabes que ese eres tú. ¿Se dan cuenta? Y primero cuando comienzas a vivir, pues tú eres el centro del universo. Pero a medida que vas madurando, sabes que tú no eres el centro del universo. Eso se te quita rápidamente si tienes 3, 4 hermanas. Te das cuenta que ahora todo el mundo está peleando por ser el centro, pero no eres el centro. Y a medida que vas creciendo te das cuenta que en realidad nadie es el centro. O sea que el mundo no gira alrededor tuyo. Tú estás en el mundo, el mundo está girando. Okay, pero tú eres uno de 7.000 millones de personas que existen en la faz de la Tierra. Un puntito más, nada más. Ni más ni menos. Entonces, a medida que tú vas creciendo, vas desarrollando tu conciencia de ti mismo, te das cuenta de que tú eres uno de millones. Millones de personas. Y todas las personas son diferentes, tienen diferentes edades, diferentes colores, diferentes sabores, diferentes idiomas, diferente manera de pensar. O sea, todo eso es individual, señoras y señores, pero esa es la conciencia. Y después de eso vemos la mentalidad. Nosotros tenemos una mentalidad que nos permite pensar, nos permite recibir información y a través de nuestra capacidad mental nosotros podemos digerir esa información y nosotros podemos utilizar esa información en la vida de una manera o de otra. Es nuestra habilidad de pensar. Y después dentro de eso se encierra la volición o libre albedrío de la persona. Es en tu alma que tú dices sí o tú dices no. Y si tú dices sí y le das gas, pues dale gas. Pero ahí el alma puede tomar buenas decisiones o malas decisiones. Pero es el centro del conflicto angélico. ¿Oyeron eso? El conflicto angélico que existe entre el juicio de apelación de Satanás y Dios es que el hombre se hizo para que se hiciera uso de su libre albedrío o volición. Y por eso, cuando estudiamos
Deuteronomio, lo que es los 10 mandamientos, nos damos cuenta de que ese quiasmo de los 10 mandamientos está protegiendo la vida humana, porque en la vida humana está el libre albedrío. Y si tú matas a una persona, le quitaste el libre albedrío, le quitaste la abolición, ya no es parte más del conflicto angélico. Dios ha puesto a la persona aquí para que tome su decisión a favor o en contra del Mesías. ¿Oyeron eso? A favor o en contra del Mesías. Así de simple, ahí está. Si quieren saber lo que es la vida, eso es todo. O crees en el Mesías o no crees en el Mesías. ¿Crees en el Señor Jesucristo o no crees en el Señor Jesucristo? Entonces, y tú tomas tu decisión de quién vas a servir. Después de esto, en el alma existe la emoción. La emoción sale del cuerpo, lógico. La emoción es como la naturaleza pecaminosa que trata de tomar posesión de tu emoción. La emoción tiene un lugar perfecto en el alma y es de subordinarse a la mentalidad. ¿Okay? Si la emoción se subordina a la mentalidad y la mentalidad tiene la información correcta, entonces las emociones son correctas. Pero si la emoción hace un golpe de estado y toma posesión de la mentalidad, entonces la mentalidad va a hacer caso a lo que dice la emoción. Y eso es lo que ocurre más que todo en las turbas. Cuando usted ve una turba en la calle, que se vuelven locos la gente y como se unen, como son ovejas, pues todo, si la turba va para acá, todo el mundo va para allá. Y no sabe por qué va, pero porque fulano me engana, yo también voy. ¿Se dan cuenta? Entonces ya ahí se perdió. ¿Qué pasa en el matrimonio? En el matrimonio es igual. El hombre está diseñado para ser la cabeza y la mujer está ahí para ser la persona que lo ayuda. El hombre es el que tiene la regla, la autoridad. Ahora, ojo, porque esa autoridad es en amor. ¿Okay? El hombre está viendo por lo que es mejor para la mujer. Y la mujer hace la parte de la emoción. Cuando la mujer, y esto ha ocurrido desde el inicio de Adán y Eva, siempre está tratando de quitarle la autoridad al varón para ser ella la que guía. ¿Okay? Y eso causa problemas. Eso causa problemas dentro del matrimonio. Y es algo difícil, porque las personas tienen que entenderlo. Y como hemos vivido mucho tiempo en el mundo, pues es fácil decir, no, pero o sea, no le haces caso y tú vas a hacer lo que tú quieras, pero el asunto es que el hombre tiene que tener un conocimiento tan perfecto de la palabra de Dios que toma decisiones que son sabias. Y la mujer sabe que ese hombre está tomando decisiones a favor de ella y de su familia y se va a subordinar en amor. No porque tiene que subordinarse, no porque somos 50-50, como dicen, el 50-50, olvídense del 50-50. Hay una palabra que utiliza la Biblia con la mujer, la palabra es dulos. ¿Saben lo que quiere decir dulos? Esclavo. ¿Okay? Y la otra palabra que utiliza es hupotazo. Hupotazo quiere decir subordinarse ante la autoridad del ejército, del jefe del ejército, y eso lo utiliza con la mujer. La mujer se subordina a la autoridad del hombre. Muy interesante, ¿verdad? Sobre todo el día de hoy esto causa un cataclismo en el alma. ¿Cómo es posible que me está diciendo eso si aquí hoy en día eso no ocurre? Pero así es que funciona. Así es que funciona. Pero, claro está, y eso se va aprendiendo poco a poco. Ahora les voy a decir una cosa. No hay una condición más hermosa para la mujer que hacerlo. Está diseñada de esa forma. Cuando lo hace, se va a sentir feliz. Si hay problemas, el hombre le dijo que se nadie hay problemas. Eso es el problema de él, eso no es mi problema. Yo hago lo que él me dice y ya está. Es lo mismo que nosotros con Dios. Si él nos dice, haz eso, y haz eso, y eso, ¿ok? Y tú no lo haces, bueno, haz lo que tú quieras de todas maneras, pues estás subordinando, estás socavando la autoridad. No le socaves, no es necesidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero es algo muy interesante que requiere mucho crecimiento espiritual de paso. Ahora, ¿quiere decir que somos perfectos de todo? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Okay? Tampoco les estoy diciendo que, claro, el menso de Adán le hizo caso a la mujer y por eso se vino todo abajo, ¿verdad? Y eso no es así, porque eso es echarle piedra a la mujer, ¿verdad? Porque si la mujer le hubiera dado un consejo bueno, que, miren, si la mujer tiene el conocimiento de Dios, la mujer puede dar consejos excelentes. El hombre toma la decisión final, pero ella le da el consejo excelente. Si el consejo excelente es un imbécil, él si no toma ese consejo de una mujer sabia. O sea, si una mujer sabia que te está diciendo la cosa, ¿por qué estás haciendo lo contrario? A lo mejor a ti se te fue. Entonces, ¿qué nos dice esto de la mujer? La mujer tiene que conocer la palabra de Dios. Si conoces la palabra de Dios y das consejos basados en la palabra, son consejos excelentes. Vas a ser una mujer de Proverbios 9:31. Una mujer excelente, vale más que el oro, vale más que las plata preciosas, vale más que todo. Esa mujer tiene un precio increíble, tiene esa mujer. ¿Okay? Es más, no se encuentra por cualquier lugar. Entonces, bueno, eso es como parte de la aplicación de lo que les estoy diciendo, de la emoción y la subordinación de la emoción. Pero es parte de lo que es el ser humano, tanto la mujer como el hombre lo tiene.
Ahora, hay eventos dentro de la vida de la persona que causan que las emociones se disparaten, porque resulta que las emociones también están controladas por la química del ser humano, del cuerpo. Y nosotros sabemos que hay una instancia en la vida de la mujer donde pasa por el ciclo de la menstruación. Y después del ciclo, del ciclo de menstruación, vienen cambios, hay olas de químicas que causan que la mujer se sienta muy emocionada. Yo pensé a la mujer, mi amor, ¿cómo estás? Y se pone a llorar, oye, pero si no te dije nada, mi amor, si te estoy hablando, ¿verdad? Cualquier cosita le cayó mal y se puso a llorar. Entonces el hombre no sabe qué hacer con eso porque el hombre no lo tiene. Entonces, bueno, comienza a caminar como si estuviera caminando sobre huevos porque, oye, no sé qué va a pasar. Ahora, la mujer sabe lo que tiene y las mujeres saben lo que tienen las mujeres. Y a veces ellos utilizan eso, bueno, para ganar ventaja también. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se puede. O sea, que todo eso es parte del juego. Yo lo que les digo, lo que tenemos que tener nosotros es el conocimiento, nada más. Y de esa manera todo se arregla. Ahora, no quiere decir que eso va a mermar, ni mucho menos. Y eso no es nada, señores, para ustedes, los caballeros que están aquí. Eso es simplemente cuando están los ciclos. Pero cuando llegue la menopausia, agárrate, porque la cosa es más difícil todavía. Tienes que tener mucha paciencia y por eso la Biblia le dice al hombre que tome cuenta del vaso frágil que es la mujer. El hombre es frágil, si sos una bestia, ni qué frágil, es una fiera. No, señor, esa es la manera que le va el punto de vista humano. ¿Okay? Pero sigue siendo lo que dice la Biblia lo correcto. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Entonces, Dios utiliza eso para que puedas crecer espiritualmente y puedas aplicar la palabra de Dios. O sea que eso, te ganas medallas de oro por eso. No, de tus amigos por lo menos. Pero, ¿sí me explico? Ahora, no van a creer que el hombre es así tan facilito también, porque no, el hombre también tiene su problema, que la mujer se la tiene que aguantar. Pero el matrimonio es muy interesante por todas estas cosas que le estoy mencionando. Lo que nos interesa a nosotros es tener los principios bíblicos para aplicar la Biblia lo más que podamos. Y eso soluciona muchos problemas. Recuérdense que también la solución máxima es que cuando llega el problema y estalla la bomba, puedes cambiar del amor fileo, que está basado en qué y quién es esa persona, al amor agape, que es en qué y quién está basada en mi manera de pensar, que es la palabra de Dios. Y eso soluciona todos los problemas. Todos los problemas los soluciona. Entonces, ¿por qué? Porque tú no vas a juzgar a la persona. A veces sí se te paran los pelos de punta, pero retírate un rato, que la oleada va a pasear y ya después todo vuelve a la normalidad. ¿Ah? Bueno. Por eso es necesario también que los pastores se casen, señoras y señores. Si un pastor no se casa, no tiene ni idea de cómo es el campo de acción y cómo es la guerra y las escaramuzas que existen en el matrimonio. ¿Okay? Y eso es algo muy importante. No la puedes inventar si no la conoces. Es lo mismo que una persona que no ha tenido niños que esté dando consejos acerca de los niños porque lo leyó en un libro. No es lo mismo Chana que Juana, ¿verdad? Una cosa es leerlo y la cosa es vivirlo. Si lo vives ya tú sabes que eso, ahí faltaron unos cuantos párrafos en lo que leíste, porque eso no te lo habían dicho. ¿Sí? Entonces, todo esto a nosotros nos conviene pues conocerlo de la Biblia y para poder aplicar, porque ahí sí está toda la información, porque el creador es Dios. Bueno, entonces, esa es la cuarta parte de la emoción. La quinta parte es la conciencia de ahí donde están nuestras normas y principios, y la conciencia es la que va acumulando las doctrinas bíblicas para poder utilizarlas. Se ponen en la plataforma de lanzamiento y cuando llega la oportunidad, llega una ocasión, algo difícil, una escaramuza, tú puedes inmediatamente sacar de la conciencia las normas y los principios basadas en la palabra de Dios y aplicarlas en ese momento. Si las aplicas, sacaste sus 10. Si no, vas a tener que tomarte una cerveza, ¿okay? Vas a tener que hacer algo para calmarte, porque si sigues en eso de bronca en bronca, te da bronquitis. ¿Okay? O sea que, ojo, no puedes estar con eso porque es muy difícil. Bueno, de todas maneras, el asunto es que el espíritu humano, el cual provee la capacidad para entender, asimilar y clasificar las cosas espirituales, le permite al individuo tener comunión con Dios. Si fuera fácil, pues todo el mundo sacaría 100, pero no es fácil, señoras y señores. El espíritu humano solo puede ser adquirido en el segundo nacimiento, que es la regeneración. Entonces, aquí nosotros sabemos que humanamente
porque la Biblia nos los dice, nosotros no podemos resolver ciertos problemas en la carne. Ciertos problemas sí, pero ciertos problemas no. Por ejemplo, el problema del pecado no lo puedes resolver en la carne porque la carne es partidaria del pecado. Pero por eso naces espiritualmente, porque cuando estás espiritualmente, el hombre espiritual no puede pecar. Tiene que tomar la resolución de salir de su esfera divina de amor y poder, que es la comunión del Espíritu, para entrar en la carne, para poder hacer lo que la carne le dice. ¿Okay? Entonces, ahí tienen ustedes la diferencia. Si estás en el Espíritu, lo puedes hacer. Si estás en la carne, no lo puedes hacer. Entonces, el espíritu humano solo puede ser adquirido en el segundo nacimiento, que es la regeneración. Y les pongo en la pantalla, pues, a Juan 3:6. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu. Entonces, este es el Espíritu Santo y el espíritu humano. Y esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, también cuando después que habla con Nicodimo, que le dice que tiene que ser del espíritu. A eso se refiere. Entonces, desde la caída de Adán, todo ser humano nace sin un espíritu humano. La única excepción fue nuestro Señor, después de Adán. ¿Por qué nació nuestro Señor Jesucristo sin el pecado original de Adán y la naturaleza pecaminosa? Porque Él no tenía la semilla del hombre. Él solamente tenía la semilla de la Virgen María. La Virgen María propuso 23 cromosomas, el Espíritu Santo puso 23 cromosomas, y ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él no tenía esto. O sea, Él sí nace con el espíritu humano, nosotros no. Nosotros nacemos sin poder entender las cosas espirituales o sin poder tener comunión con Dios. Físicamente vivos, pero espiritualmente muertos o separados de Dios. Entonces, lo que quiero enseñarles por un momento es la mecánica de la salvación. ¿Cómo es el funcionamiento de la salvación? O sea, sí, tú sabes que crees en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna, pero ahora vamos a ver cómo es que lo hace, por qué lo dice, y vamos a ver los detalles de cómo ocurre, y tiene que ver con el Evangelio. El Espíritu Santo hace del Evangelio comprensible. ¿Por qué? Porque antes nosotros, recuérdense que el Evangelio es información espiritual, y nosotros no tenemos el Espíritu para entenderlo, porque son cosas espirituales que se disciernen espiritualmente, ¿correcto? Y nosotros solamente tenemos cuerpo y alma. Entonces, el Espíritu Santo hace del Evangelio comprensible. Y el Espíritu Santo actúa como el espíritu humano y esa información es transferida automáticamente por el Espíritu Santo al alma del individuo. O sea que lo pasa a la conciencia, ¿okay? A través de la fe. Solamente puede ocurrir por medio de la fe. Y el Espíritu Santo hace efectiva la fe para la salvación. Entonces, ¿qué es la regeneración? Que es la creación de un espíritu humano. ¿Okay? Ahí nace espiritualmente la persona y ahora sí ahora es parte de la familia de Dios. En el momento que crees en el Señor Jesucristo, ahora tienes un Padre espiritual, que es Dios. Ahora no solamente tienes el Padre humano, sino el Padre espiritual, y hay que entrar a la familia real de Dios, a la cual todos nosotros pertenecemos porque hemos creído en el Señor Jesucristo. O sea, somos todos hermanos eternamente, no según la carne, sino según el Espíritu. O sea que es eternamente. Esa es una cosa que no puedes cortar. Entonces, así es, eso es lo que tenemos. Ahora, para tener comunión con Dios, para ser vivificado para Él, nosotros tenemos que ser regenerados. Entonces, en otras palabras, nacer espiritualmente. Y la regeneración viene de la palabra génesis, que es nacimiento, y regeneración, volver a nacer. De ahí viene la palabra, o nacer de nuevo. Es la obra sobrenatural de Dios. Dios nos dio a nosotros la vida sobrenaturalmente y sobrenaturalmente nos hace vivir espiritualmente. Entonces, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, Dios Padre le da la vida eterna al espíritu humano recién creado por Dios. Entonces, fíjense en esto. Primero tenemos la vida en el alma. La vida en el alma, recuérdense que la vida de nosotros está en el alma y cuando el alma es imputada a la vida biológica, que es la que crea la mujer en su matriz, viene la vida humana, que es lo que en hebreo se conoce como nefesh, un espíritu viviente, le dicen en el hebreo. Pero es cuando la vida del alma la vida del ser humano está imputada al alma, ¿ok? Al alma. La vida eterna está imputada al espíritu dado por Dios. O sea que ahora tienes un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual tiene la vida eterna. El cuerpo natural no lo tiene. El cuerpo natural va abajo, pero tiene el alma. Entonces, y por eso, pues, ahora les doy a ustedes a Tito 3, del 5 al 6. Y ahí les puse unas palabras dentro de todo esto para que lo vean correctamente. Nos dice lo siguiente. Él nos salvó, a todos nosotros que creímos en Él, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho, o sea, no por nuestro comportamiento magnífico, que yo no digo una sola grosería, que yo no cometo un solo pecado, que yo soy una persona extraordinaria.
No, por eso no te salvó. ¿Okay? Él dice, sino conforme a su misericordia, que es la gracia en acción, por medio del lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración es, así se pronuncia, palingenesia. Palingenesia en el griego está con dos Gs, GG, no tiene una N, pero se pronuncia como una N en el español. Entonces, palingenesia, palin quiere decir una vez más o de nuevo, y génesis quiere decir nacimiento. Entonces, a través del nuevo nacimiento, cuando nosotros nacemos de nuevo, todos los pecados pasados son limpiados y borrados, y de la renovación por el Espíritu, o sea que somos renovados, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. O sea, que nosotros sabemos que de la única manera que tú vas a ir al cielo es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pero no está, esto no lo dice aquí en estos momentos, pero otra cosa que es muy importante es que cuando tú crees, eres sellado por el Espíritu Santo y no puedes perder la salvación. No importa lo que hagas, no la puedes perder. ¿Me explico? Hay personas que creen que pueden perder la salvación. No, eso es un regalo de Dios, tú no te lo ganaste. ¿Quién lo mantiene? Dios. La salvación eterna la mantiene Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Satanás es muy astuto. Y si Satanás toma posesión de ti en lo que concierne a influenciar tu vida de tal manera que te desanima totalmente de las cosas de este mundo, terminas suicidándote, terminas acabando con todo, porque ¿para qué sirve el mundo? Pero Dios sabía eso y no permite que los suyos sean arrebatados de su mano. Porque mi Padre que me las dio, dice el Señor Jesucristo, es más poderoso que todos ellos. Entonces tú no puedes perder la salvación, es un regalo de Dios. Ahora, eso es lo mínimo que tienes. Ahora, conociendo que tienes la vida eterna, puedes crecer y puedes tener lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado para tu vida. Lo máximo, no hay, mire, no sale de ningún otro lugar. No importa qué tan inteligente sea, qué tan correcto sea, qué tan bien hagan las cosas, siempre hay algo dentro del hombre que hace que se eche a perder las relaciones que tiene. El hombre se encarga de echar a perder las cosas que tiene, por su naturaleza pecaminosa, que es un corrosivo. Que si tú tienes corrosivo en algo, si tienes hierro y tienes corrosivo, eso te va a echar a perder el hierro. Entonces lo mismo pasa con la naturaleza pecaminosa, es inevitable. Eso no lo puedes tú eliminar, porque la carne tiene esa composición natural que va en contra de ti, va en contra de tu mejor beneficio. El espíritu no. Cuando estás con las cosas del Señor, tú haces caso omiso de la carne y él hace caso a Dios. Ahora, este es un proceso que se demora tiempo. No van a creer que ya soy cristiano y que ahora ya no uso la naturaleza pecaminosa. La vas a usar. La vas a usar y la vas a seguir usando por mucho tiempo. Es más, hasta que te mueras la vas a usar, pero va a disminuir la incidencia. ¿Okay? Porque es más, y vas a tener la guerra que tenía el apóstol Pablo en su corazón, que decía, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso lo hago. Pobre de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa te hace hacer cosas que no sirven. Ahora, a medida que tu amor por el otro lado va incrementando el Señor, vas a querer hacer menos esto. Menos. No lo quieres hacer, te quieres alejar. Te quieres alejar de lo malo porque tú quieres hacer la voluntad de tu Padre. ¿Se dan cuenta? Aunque Él sabía todo lo que ibas a hacer. De todas maneras, ese es el proceso, pues, de santificación terrenal, que viene por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Más la conoces, más amas al Señor, más te retiras de lo malo, más bendiciones tiene, porque Él es el que hace todas las cosas. Entonces, aquí vemos que la barrera erigida por el nacimiento físico solo puede ser removida por la fe y solo por la fe en el Señor Jesucristo. La cuarta parte, si vamos, el ladrillo de la barrera, pero parte es otra componente de esa barrera, que es la rectitud relativa del hombre, es resuelta por la imputación de la justificación. El hombre tiene una rectitud relativa. Yo se las he puesto aquí en el pizarrón con una R, con un símbolo de menos. Menos R. Tienes la rectitud, pero es una rectitud humana. Es una rectitud que cambia de acuerdo a las circunstancias. Okay. No es así con la rectitud perfecta de Dios que nosotros recibimos en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, y la recibe el hombre espiritual. Entonces, la rectitud relativa es una rectitud que es comparable entre seres humanos. Aquí está la diferencia. Esta rectitud, se las voy a dibujar aquí para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. Esto es lo que todos nosotros tenemos cuando nacemos, que se va desarrollando más y más de acuerdo pues a la información que recibas de tus padres y de lo que vas conociendo sin el Señor. Es relativa. Esta rectitud se compara con los demás hombres. Relativamente hablando, yo soy mejor que fulano porque yo tengo esta y esta y esta característica que ese fulano no tiene, y yo me abstengo de ciertas cosas que esa persona hace. ¿Okay? Ahora, esto va desarrollando áreas de fortaleza y áreas de debilidad que vienen de la naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, a ti te enseñaron desde jovencito que no debes robar.
Roba, no, ni te pasa por la mente robarte algo porque mi padre me inculcó desde chiquito que eso es privado, que eso pertenece a esa persona, a mí no me interesa tocar eso para nada. Y es más, si te enseñan las cosas a Dios, sabes que Dios es el que te da todas las cosas. Pero tienes eso en tu mente. Pero hay otra persona que nadie le enseñó eso, que vivió allá afuera en el mundo y que la vida era muy difícil y que él sabía que robando la hacía. ¿Okay? Entonces tú ves a esa persona como, oh, eso no, eso es un ladrón. A la vez poco más o menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu rectitud no lo permite. Entonces, relativamente hablando, tu rectitud es mejor que la de la otra persona, por las dos son seres humanos, los dos tienen una rectitud que tiene, tú puede que no robes, pero tú haces otras cosas. Tú haces otras cosas que la otra persona no hace. ¿Okay? O tienes una, puede ser una persona que está dedicada a mantener las leyes. ¿Y qué pasa? Yo les he dicho a ustedes que una persona farisaica, que mantiene las leyes y que todo es perfecto, esa persona se degenera moralmente. Hay una degeneración moral y hay una degeneración inmoral. Y esa persona se cree más justo en sus propios ojos que Dios. Tienen que mantener las cosas como son. ¿Me explico? O sea que nosotros como seres humanos no podemos sobrepasar eso, no lo podemos sobrepasar. Entonces, este es el próximo componente de la barrera que estamos viendo entre Dios y el hombre, la rectitud relativa del hombre. La rectitud relativa del hombre es una rectitud que es comparable entre seres humanos. La rectitud humana compara un grupo de normas, de morales, de valores humanos con otro, de otros humanos. Y relativamente hablando, algunas personas son muy buenas, ciertos incrédulos pueden compararse favorablemente con los creyentes. O sea, incrédulos que actúan mejor que los creyentes. ¿Okay? Entonces, los incrédulos pueden ser morales, honorables, caritativos, la gente más fina que puedes haber conocido, que tiene principios altos. Hay incrédulos que viven de acuerdo con los principios del establecimiento divino, maravilloso, mantienen las leyes, etc. Y están bien orientados a la vida. Y a la vez son poco afectados por las abundantes y complejas presiones internas y externas de la guerra espiritual que frecuentemente pues plagan la vida del creyente. ¿Por qué plagan más a la vida del creyente? Porque Satanás sabe que este es creyente, al otro lo deja en su moralidad y viviendo en su perfección, porque no tiene que hacer nada, ese no es salvo, ese va para el infierno, ese va con él. Es parte de lo que propone Satanás en su conocimiento del bien y del mal. Porque Satanás propone lo bueno y propone lo malo. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero cuando comparamos ese sistema de clasificación moral con las normas de Dios, entonces tenemos un resultado diferente completamente. La persona buena tiene cualidades nobles, pero aún así comete pecados, desobediencias en contra de la rectitud perfecta de Dios. Y la persona buena entonces cae de esa forma. No se puede comparar favorablemente con la rectitud perfecta y absoluta de Dios. Y la rectitud humana no puede alcanzar la perfección de Dios. Y veamos pues la opinión que tiene Dios acerca de nosotros. Y con esto vamos a terminar. Les voy a dar 4 versículos bíblicos para que ustedes se den cuenta cómo ve Dios a la rectitud humana sin Dios. O sea, la persona que no conoce a Cristo, que quiere vindicarse o aprobarse ante los ojos de Dios por sus propias acciones. Entonces veamos el primero que se encuentra en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, desobedecieron y no alcanza la gloria de Dios, que es la esencia de Dios. Después vemos a Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No existe tal cosa. ¿Oyeron eso? No importa quién sea la persona que te esté hablando. Todas las personas que conoces, incluyendo tu padre, tu mamá, incluyendo al presidente de la República, incluyendo a la persona, al profesor, al maestro, al policía, cualquier persona. ¿Okay? No hay una sola persona justa en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe tal cosa. Todos somos imperfectos. Y después, pero eso no significa que tú debido a que eres imperfecto, que le vas a faltar al respeto. Porque la Biblia también dice respeto al que respeto. Si hay un policía que te para, señor policía. ¿No? O sea, no es ¿qué onda? Porque anoche no estabas balando la quebradita o qué. No, eso no es tu bronca. ¿Okay? Esa no es tu bronca, esa es la bronca de ese señor. Él está en actitud de policía y tú le tienes que obedecer a ese señor. ¿Sí me explico? Entonces, Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y finalmente, para concluir esta sesión, Isaías 64:6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trato de inmundicia. En el hebreo es como trapo sucio de menstruación, porque en esa época no habían las cosas modernas que utilizan las mujeres, sino que utilizaban trapos. Entonces es como presentarle a Dios un trapo sucio de menstruación, tus obras justas, humanas, de tu actitud, de tu propia rectitud.
Todas nuestras obras justas son como un trapo sucio de menstruación. Todos nosotros nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Esa es la descripción de Dios del hombre y eso no cambia por más de que te crees que eres la maravilla, etcétera, etcétera. No lo eres. Nadie. Ni tú, incluyéndome a mí. Aquí no hay nadie que se salve, señoras y señores. Todos nosotros somos así. ¿Okay? O sea que tampoco van a creer que hay un pastor que está tan cerca de Dios que se no hace nada. No, mentira. Es una mentira. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros fracasamos, señores. O sea que no nos podemos dar galardones porque estás más cerca de Dios. No importa que estés más cerca de Dios, todavía tienes la naturaleza pecaminosa y todavía vas a pecar. Así de simple, no hay otra. Entonces, eso tenemos que mantenerlo en nuestra mente, señoras y señores, para no ser engañados por nadie. Y eso para nosotros es algo que a nosotros nos ilumina. ¿Sí se dan cuenta? Dios nos ilumina a nosotros con esta manera de pensar y nosotros podemos discernir a todas las personas, espiritualmente las discernimos. Y vemos a las personas como son, aún así las amamos. Nosotros no odiamos a las personas, lo que sí odiamos son las cosas que las personas piensan si van en contra de la palabra de Dios, pero no discriminamos de ninguna otra manera. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te pedimos todas estas cosas para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.